En contraposición al sentido común, nuestro yo, desde el que hablamos y enunciamos nuestra vida, para el psicoanálisis es un lugar a detenerse. Este yo que habla y que a veces empujamos hasta los últimos confines del voluntarismo, para el psicoanálisis no es más que la fuente del sufrimiento. Este yo y esta conciencia que dice palabras no es más que una parte del sujeto. Y es en ese punto de la sospecha sobre otros componentes en nosotros mismos que nos habitan y por los que somos afectados, que primero Freud y después Lacan denuncian como la fuente de nuestros conflictos más íntimos y a la vez extraños. Freud era un médico neurólogo de una sociedad victoriana de principios del 1900 que atendía a sus pacientes y que encontró con una honestidad y una humildad casi imposibles que todo el saber que él tenía sobre sus pacientes no estaba ayudando para aliviar su malestar y los síntomas que le traían en una gran cantidad de casos. Ese saber, que era el saber médico, no le servía a Freud para aliviar una parálisis de brazos o piernas o los ataques de nervios. Sin embargo, iluminado por su intuición más humana, descubre que al darle lugar a la palabra de esos yoes sufrientes, algo se modificaba en su malestar y también en sus síntomas. Hablar de esto en esta época digital y de inteligencias artificiales puede parecer algo anticuado y pasado de moda, pero sin embargo vivimos en un mundo donde la depresión y la ansiedad son la moneda corriente del sujeto que vive en una maquinaria donde el vértigo y el ritmo muchas veces se lo lleva puesto. La productividad es ley y el resto a veces parece interesar poco si no nos subjetivamos desde esa mirada. Como dice Marcelo Augusto Pérez, sin yo es obvio que no se puede vivir, pero para el psicoanálisis la castración es positiva. ¿Pero qué quiere decir esto y cómo entra en el cuento Freud? El punto es que para la teoría psicoanalítica, nuestro yo y nuestra conciencia no son la fuente ni lo determinante en un sentido laxo para nuestro malestar, ni para nuestros síntomas, ni para nuestras repeticiones de vida. Nuestro yo no es el que causa eso que no podemos dejar de hacer, de repetir o de borrar de la cabeza. En esta brecha entonces, en esa grieta, es que Freud encuentra que otras constelaciones juegan en el asunto. No es entonces a partir ni por medio de la voluntad o de un entrenamiento del yo que se modificaría algo en nuestra situación pulsional, sino que es más bien en el desandar de eso que Freud llamó lo inconsciente que nuestra posición subjetiva podría ser conmovida. Marcelo Augusto Pérez dice que esto constituye una primer gran diferencia con las terapias del yo, que por el contrario creen que es a falta de un yo, de una coraza consistente, sólida, que el sujeto está débil. Al contrario, pensamos desde el psicoanálisis, cuando un sujeto se permite estar débil, es decir, permeable, es cuando menos sufre, porque debilidad del yo es fortaleza del deseo. Por eso el sujeto, por vía de su angustia, puede encontrar su deseo. Algo que podemos remarcar a partir de este párrafo, de esta cita del blog de Marcelo Augusto Pérez, es que de algún modo la debilidad del yo es fortaleza del deseo, en el sentido en que la ética del deseo que propone el psicoanálisis y el deseo en sí mismo nos arroja como sujetos, y no solo como yoes, a un campo en el cual hay algo del arriesgar, hay algo del no saber, del que los neuróticos muchas veces nos defendemos y que nos genera angustia. Por eso en ese sentido la angustia es señal del deseo y la fortaleza del deseo no va con la mano de un yo fuerte. No quiere decir que, para decirlo rápidamente y sin tanta importancia, no puede haber un yo fuerte en el sentido imaginario, ¿no? Pero el punto es que la ética del deseo, el deseo por sus características en sí mismo, nos empuja a un terreno en el cual las certezas caen, en el cual justamente se trata de ir más allá del narcisismo del yo para poder estar en esa consecución, para poder jugar ese partido del deseo.
Podemos plantear entonces que en psicoanálisis el yo es un obstáculo, es un hueso de narcisismo a veces duro de roer. Pero ¿por qué habría que roer el yo o ir contra el yo? Bueno, hay que entenderlo también con pinzas siempre y entendiendo cierto edificio de conceptos psicoanalítico, porque el yo es ese núcleo de identificaciones y de narcisismo que nos engaña con lo imaginario, con esa pregnancia de la imagen. Y esa pregnancia de lo imaginario muchas veces implica también un bloqueo para ese sujeto del deseo que nos habita. Muchas veces se trata de un goce yoico o del narcisismo yoico y de esas identificaciones de lo imaginario que impiden y bloquean el acceso al deseo. Para poner un ejemplo gráfico puede ser ese qué dirán o ese dejar atrás una versión de uno mismo, que muchas veces termina de alguna manera sellando un destino o generando esas repeticiones de escenas donde siempre ocupamos un lugar similar o nos acercamos a los mismos personajes. Son esas referencias e identificaciones egoicas las que obstruyen la senda del deseo. Y claro, para conocerlas primero hay que desandarlas. El psicoanálisis entonces apunta a lo que Freud llamó castración. En Lacan se nombra más bien como falta, y castración quiere decir que no estamos, ni somos, ni seremos seres completos ni acabados. Nunca, no existe en lo humano, en los seres hablantes, ese componente definitivo. Marcelo Augusto Pérez dice: no tiene sentido proponer ese vos sos fuerte, vos podés, vos sos más importante que todos, vos sos lo más hermoso y lo mejor de este mundo, te lo mereces o hacelo por vos. El psicoanálisis en cambio responde: creérsela produce síntomas. O lo que Lacan enunció con su sentencia recurrente: el yo es la única verdadera enfermedad del sujeto. El yo es como tal un síntoma. El yo es un síntoma en tanto es expresión de lo inconsciente, de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Y de esa batería significante que como un hilo invisible y a veces no tan invisible nos constituye y nos hace subjetivarnos más o menos siempre de las mismas maneras. El yo es como tal un síntoma en el sentido en que es un desprendimiento, en el sentido en que cae como resto, cae como objeto a partir del pasaje por el otro que tiene el sujeto en la constitución de sí mismo como tal. O al menos esa es la hermenéutica del psicoanálisis, esa es la manera de leer y de proponer cómo se trama la conflictiva, cómo se trama el problema neurótico y el problema también, ¿por qué no?, psicótico o perverso de la subjetividad. Esa es la manera que tiene para explicar los síntomas. De esa forma puede preguntarse cómo en la naturaleza y en los animales salvajes no existen problemas de índole psicosomático, en el sentido en que lo utilizamos en los humanos, como puede ser, por ejemplo, comer por ansiedad o tomar alcohol en exceso o fumar hasta conseguirse un cáncer. Este tipo de rodeos y de satisfacciones pulsionales solo se dan en los seres atravesados por el lenguaje. Es el lenguaje el que tergiversa lo que sería el instinto para convertirlo en otra cosa, en un algo redoblado por el lenguaje y que se satisface bajo las formas más excéntricas y antinaturales. Es el psicoanálisis el que puede hablar y puede plantear que el término de satisfacción no siempre se asocia al placer y traer así el concepto de pulsión de muerte o de goce. Es el psicoanálisis el que muchas veces tiene algo para decir de una perversión o de alguien que se calienta con un zapato, o de que una mujer o un hombre se ponga ropa de tal color o que le digan tal o cual cosa. Es el psicoanálisis el que puede hablar de que hay satisfacción, sí, pero que eso no siempre quiere decir placer. Hay satisfacción pulsional y hay goces del yo, pero eso no condice con placer o con ética del deseo. Muchas veces, al contrario, lo impiden. ¿Cómo explicamos la satisfacción de una persona con trastornos alimenticios al realizar su síntoma después de reprimir toda su agresividad ante una madre o padre represor y al que, entre comillas, debe salvar? ¿Cómo explicamos que nos excita un tipo de rasgo más o menos similar en diferentes personas?
Toda la causa de estos resultados, por decirlo así, están en lo inconsciente, van a decir Freud o Lacan. Marcelo Augusto Pérez dice: cada síntoma responde a un fantasma que es diferente en cada sujeto. De allí que tampoco hacemos psicosomática, que pretende una nosografía general para todos. Una impotencia en un analizante no es igual a una impotencia en otro, porque el fantasma en ambos puede ser diferente. Evidencia clínica que la medicina no logra entender y entonces responde con ese fármaco universal, tapando la ansia y postergando el problema. En este sentido, a partir de este otro párrafo de esta cita, podemos destacar de nuevo cómo la primacía del lenguaje es para el psicoanálisis la fuente de explicación de la subjetividad. Es diferente cómo cada sujeto, es difícil a veces utilizar el término sujeto porque en realidad el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente y el inconsciente es solo una parte, digamos. El sujeto que nos habla, por el que somos hablados, no se condice con el yo o con la persona, pero el punto es que hay que ver cómo cada persona está atravesada por el lenguaje en su relación con el lenguaje, que concretamente podemos referirnos a ese gran otro del lenguaje que está formado de una batería de palabras, de significantes, que viene de nuestra historia, de dónde venimos, de quién nos crió, de quién le puso el nombre a las cosas para nosotros, de quién nos dijo que era bueno, que era malo, qué se debía hacer, qué no se debía hacer, de quién nos introdujo en la cultura, mal o bien, mejor o peor, pero siempre de forma fallida, porque siempre se genera una manera única y singular de un goce en el lenguaje. Lacan dijo una vez en una revista que todo el mundo es loco. Ese aforismo de Lacan podemos interpretarlo también que se refiere a que todos somos sujetos del inconsciente y que en cada sujeto la cuestión del lenguaje y de la satisfacción pulsional cala de una manera singular. Cada uno es hablado por algo que viene de ese lugar donde uno nació, de ese lugar de deseo o de no deseo que nos alojó y de cómo esos que nos criaron nominaron el mundo por y para nosotros. Y eso lo vivimos pasivamente. En ese sentido, partimos de un no saber lo que se dice, como seres hablantes. Hay toda una toma de posición subjetiva en el hablar, en el enunciar. Hay a veces hipercorrección, hay exceso de justificación, hay un otro al que se le habla y para el que uno habla. Es ahí que vive la escucha del psicoanálisis, en el efecto que como sujeto somos a partir de ese otro que nos constituyó. Ese otro que también está en falta y no tiene garantías ni resolución final de nada. Ese otro del que como resto caemos en la producción de nosotros mismos como seres hablantes, aunque cada uno con su trama irrepetible. Siempre tenemos un exceso o una falta en nuestra relación con el lenguaje, en nuestro expresarnos, en nuestros enunciados. Es esa la misma vocación del lenguaje. El lenguaje quiere realizar una misión imposible y nuestra cabeza, que es una máquina de sentido, lo mismo. Siempre dice de más o de menos. Y el neurótico a veces cae en esos laberintos de querer decirlo todo o querer decirlo lo más propiamente. Y además podemos decir que no tenemos control absoluto sobre nuestro pensamiento. Y es cierta herida a ese yo poder reconocerlo. En nosotros reside ese otro que nos influye y del que sabemos y sufrimos a veces sus efectos. Esa es la otra escena de la que hablaba Freud, que Lacan llamó sujeto del inconsciente. Este sujeto del inconsciente es el que eventualmente, como se dice, durante un análisis se puede llegar a reconocer y a reconocerse en lo que se dice. La noción entonces de que el sujeto no sabe lo que dice está en consonancia con lo que nos enseñaría el psicoanálisis al introducir el concepto de inconsciente. Y es que existen una serie de procesos que están más allá de nuestro control consciente. Estos procesos incluyen deseos, pensamientos, emociones sobre las cuales no tenemos control, y por lo tanto el inconsciente organiza nuestra experiencia y define quiénes somos. Hay cierta incapacidad de elegir. Por eso también Lacan tantas veces habla de una elección del ser, cuando habla del tipo de estructura psíquica que cada sujeto tiene.
Y también muchas veces se habla de la manera de gozar de cada uno. Para cerrar este episodio que tiene que ver con esa ilusión del yo a partir de la mirada del psicoanálisis, podemos quedarnos con una cita de Freud que dijo que el hombre no es dueño en su propia casa y seguramente lo mejor que podría hacer sería ocuparse en conseguir su emancipación de ese señorío extraño.